Muy bien, vamos a Apocalipsis, por favor. Continuamos con nuestra exposición texto por texto de el maravilloso libro de Apocalipsis, y nos encontramos casi por concluir el mensaje a Filadelfia, y el día de hoy nos detendremos en el versículo 12, ya que hemos estado analizando los versículos anteriores en nuestras plenarias pasadas. Entonces vamos al versículo 12 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis, y le doy lectura. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El verso que estamos por estudiar tiene una división natural, donde ustedes pueden ver con punto y coma, donde aparta lo que va a escribir sobre el creyente que venciere. Pero la parte A del texto afirma, dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y después dice, y nunca más saldrá de allí. La primera parte es la que descifra la segunda parte del versículo 12. Pero la primera parte tiene que ser entendida a la luz de todo lo que hemos estudiado, de una forma sencilla. Es decir, hay un mensaje a la iglesia Filadelfia, hay un mensaje a una iglesia fiel, a la cual se dirige como el que escribe es el santo y verdadero, algo que la iglesia en Filadelfia siempre guardó, siempre atesoró, es decir, la santidad de Dios, una vida práctica. Honramos a un Dios santo, puro, consagrado, agios, y la verdad de Dios, el verdadero. Una carta que no tiene ningún reproche hacia los destinatarios, sino todo lo contrario. Ellos, a pesar de tener poca fuerza, estamos hablando en literatura apocalíptica, dentro de las figuras que ocupan, es decir, era una iglesia pequeña, se pueden reflejar en ello. Era una iglesia pequeña, pero que se había guardado para Dios, que no se había contaminado como las otras iglesias, que no había permitido una doctrina errada, pero también su vida práctica era digna de elogiar según la misma escritura. Ahora, no solo esto, no solamente era una iglesia que defendía la verdad fielmente y vivía conforme a lo que demanda Dios, sino que era una ciudad donde Dios soberanamente había determinado que esta iglesia predicase el evangelio, y en el contexto está diciendo que lo ha puesto en una puerta abierta. Y nosotros vimos que ese territorio de Filadelfia, donde era un cruce comercial, donde los idiomas eran una verdadera oportunidad para distribuir todo el evangelio por el Mediterráneo, la iglesia en Filadelfia aprovecha esto. Era una iglesia que evangelizaba, era una iglesia que llevaba las buenas nuevas de salvación, es decir, una iglesia que se guardaba, una iglesia que conservaba la doctrina, y una iglesia que predicaba el santo y bendito evangelio. Ustedes pueden ver eso en una iglesia sana. Si ustedes preguntan, ¿su iglesia es sana? Bueno, si su iglesia conserva la doctrina, si su iglesia incita al pecador al arrepentimiento, a que se guarde para Dios, y su iglesia predica el evangelio. Era lo que tenía la iglesia en Filadelfia.
Pero no solo esto, sino que dentro del contexto histórico vemos que había en la ciudad de Filadelfia, como en todo el Mediterráneo, el hecho de que las personas adoraban ídolos. Y ellos no estaban exentos de esta exigencia del Imperio Romano, así como de adorar al César. Pero no solamente era esto, sino que la misma Escritura dice que tenía en contra a los de la sinagoga de Satanás, aquellos que se decían ser judíos, pero no lo eran. Y retomamos y analizamos la analogía que hace el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos en el capítulo 2. Que no es judío es el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. Y estamos hablando que el verdadero creyente es alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Bueno, la iglesia en Filadelfia tenía la oposición de aquellos judíos que rechazaron al Mesías. Tenían la oposición de aquellas personas que abrazaban la literatura judía, que abrazaban todo el Antiguo Testamento, que después del concilio de Jamnia decretaron cuáles eran los libros inspirados, pero que ellos negaban que los cristianos fuesen parte de su creencia. Incluso vemos y analizamos que al apóstol Pablo le llaman la secta de los nazarenos. Eran considerados como una secta. Entonces tenemos en un territorio peligroso, en un territorio pagano, en un territorio donde había mucha oposición, no solamente de los cultos o ídolos paganos, no solamente del César, sino también de los judíos, vemos a una iglesia fiel en todos los sentidos de la palabra. Y en el verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Para esto analizamos cuando está refiriéndose en la parte B del versículo 11 y se refiere para que ninguno tome tu corona, y estamos hablando de la corona de vida que mismo Santiago se refiere. Una corona de vida que ya tenía la iglesia, que era guardada en la hora de la prueba, como lo afirma en el versículo 10. Entonces, cuando nos encontramos en el versículo 11 y en el 12, que es el que vamos a estudiar, y dice: al que venciere, y hay dos palabras que nos van a ayudar a descifrar toda la epístola o el mensaje a Filadelfia, o a ustedes como personas que están expuestas a la exposición. Son dos palabras que tienen que tener en claro. Una es columna. En el original griego, stulon, pilar, columna. Y la segunda palabra que tenemos que analizar es la palabra templo. Nao, santuario, lugar donde habita la presencia de Dios. La epístola, en el verso 12, donde da la bendición, está diciendo a esa iglesia fiel, a esa iglesia que conservó la doctrina: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué significa dentro de la literatura apocalíptica? ¿Qué quiere decir esa figura de hacer columna? Primero, ustedes tienen que tener en cuenta que las columnas en aquel tiempo se hacían con la forma de alguien al cual querían honrar dentro de un lugar en construcción. No sé si me estoy dando a entender. Es como el día de hoy cuando a alguien le forjan una estatua para honrar algún tipo de trayectoria o
algún triunfo que haya hecho. Bueno, en aquel tiempo, a alguien que querían honrar con algo, lo esculpían en una columna. Ese es un contexto histórico del hecho. Pero vamos a ver a qué se refiere la Escritura a las personas a las cuales Dios llama columnas. Y quiero que vayan todos a Gálatas en el capítulo 2, por favor. En el versículo 9, el apóstol Pablo, vemos en el contexto de la iglesia o de la carta que se le escribe a Gálatas, el hecho de que el apóstol Pablo tiene que dejar en claro cuestiones serias, doctrinales. Y el versículo que yo quiero que ustedes tomen en cuenta es el 9, que está diciendo: y reconociendo la gracia que me había sido dada, y después dice Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados, ¿qué? Columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es decir, lo que está diciendo el texto es que Jacobo, Cefas y Juan eran columnas, eran pilares, eran personas que sostenían a la iglesia primitiva con la enseñanza, eran personas de autoridad dentro de la misma iglesia, como todos nosotros conocemos. Ellos, según lo que está relatando el apóstol Pablo en Gálatas, ellos le dan señal de compañerismo. Es decir, hay una aprobación. ¿De quién es la aprobación? De Juan, de Cefas, de Jacobo, que eran considerados, ¿qué? Columnas. Ahora quiero que me acompañen a lo que el mismo apóstol Pablo dice en Primera de Timoteo, por favor. En el capítulo 3, en el verso 15. ¿Ya están todos ahí? Pero persiste tú desde el verso 14 en lo que has aprendido y te persuadiste. Perdón, estoy en la segunda, disculpen, perdón, 3:15, desde el 14 le doy lectura. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Repito, columna y baluarte de la verdad. Ahora quiero que regresen a su texto en Apocalipsis, por favor. En el versículo 12 dice: al que venciere, yo lo haré columna. Escuchen esto. Una iglesia fiel, una iglesia que predicó el evangelio fielmente, una iglesia que, a pesar de ser pocos, no cedieron ante el paganismo. Una iglesia que, a pesar de ser pocos, no cedieron a cualquier falsa enseñanza. Y no solamente no cedieron, sino que fueron fieles en la predicación del evangelio. Y no solamente fueron fieles en la predicación del evangelio, en el hecho de guardar y conservar la doctrina, en el hecho de conservar y guardarla e ir y anunciar la buena nueva de salvación. No solamente fueron fieles, sino que su vida era íntegra ante los ojos de Dios. A ellos se les promete
A estas personas fieles se les promete ser columnas, ser pilares, ser personas en las cuales la iglesia se podía recargar y apoyar, ser personas en las cuales la iglesia podía ser guiada e instruida, ser personas las cuales podían ser de ejemplo a la iglesia en Filadelfia y en todo el mundo. Al que venciere yo lo haré columna. A la persona fiel se le promete en esta carta ser columna, ser pilar, ser una fuente de apoyo para la iglesia de nuestro glorioso Señor Jesucristo. A la persona fiel en la palabra, a la persona que predica el verdadero evangelio, a la persona que conserva la doctrina y se guarda para Dios, se le promete ser una columna en el cristianismo, una persona en la cual los cristianos se puedan apoyar doctrinalmente, en la cual los cristianos se puedan apoyar como un ejemplo a seguir en una vida práctica en un mundo pagano y hostil contra el cristianismo. La promesa no está para las personas de doble ánimo. La promesa no está para el inconstante en todos sus caminos. La promesa no está para aquel que persiste en pecar. La promesa no está también para aquel que predica media verdad. La promesa no está también para aquel que toma algunas cosas del consejo de Dios. La promesa de ser columna, de ser un pilar, es para aquella persona fiel en todos los sentidos de la palabra. Fiel en la doctrina, fiel en la enseñanza, fiel en la exhortación, fiel en la vida práctica. Y la iglesia en Filadelfia no era una iglesia de miles. Eran pocos, era una iglesia con poca fuerza, eran pocos. El pastor César García, en esta semana que sucedieron algunas cosas doctrinales en base a unos pastores que se dicen ser reformados y no lo son, y están entrometidos en unos eventos prácticamente ecuménicos. El pastor César dice algo, él dice, esto de conservar la doctrina, esto de predicar verdaderamente el evangelio, es hasta el final, es desde el principio hasta el final. Y en el momento que una iglesia, por muy pequeña que sea, o por muy grande que sea, le permite al error estar dentro, en ese momento esa iglesia deja de ser completamente fiel. ¿Y cuántas personas hoy en día, con tal de que su iglesia crezca, permiten música agradable? Con tal de que su iglesia crezca, permiten que personas con doctrina errada estén dentro de ellos, influyendo a los santos de Cristo. ¿No exhortan el pecado? ¿Por qué crecen las iglesias? ¿Por qué las iglesias están llenas de mundanalidad? El pastor César nos dice a los pastores, no les sorprenda a pastores que duren bastante tiempo con una iglesia pequeña. La iglesia en Filadelfia era una iglesia fiel, con poca fuerza, pero fiel. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefiere? ¿Ser parte de una iglesia fiel, aunque pequeña?
o ser como la iglesia de Tiatira, grande pero fornicaria, en la cual el juicio venía pronto. A Filadelfia no, a estas personas fieles no solamente no hay ningún reproche contra ellos, sino se les dice: serás columna, como Cefas lo era según Pablo, como Juan lo era según Pablo, como Jacobo lo era. Pero serás columna, no en el mundo, no para los mundanos, no para los incrédulos. Dice en el contexto, en el templo de mi Dios. La palabra que está usando para referirse a templo en el original griego koiné es la palabra nao. ¿Y saben qué quiere decir nao etimológicamente hablando? Lugar donde mora la presencia de Dios. Ahora, si nosotros entendemos que Hechos capítulo 17, verso 24, el apóstol Pablo dice que Dios no mora en lugares hechas ¿con qué? Con manos humanas. Quiero que me acompañen a Hechos, por favor. Quiero que esto lo vayan viendo con la escritura. Hechos capítulo 17, por favor. En el versículo 24, el apóstol Pablo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, ¿siendo qué? ¿Siendo qué? Señor del cielo, el Dios que hizo todo, todas las cosas que hay en esta tierra, no habita en templos ¿qué? Hechos por manos humanas. Y si Apocalipsis está diciendo: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, ¿a qué se está refiriendo con templo? Para esto quiero que me acompañen a 1 Corintios, por favor. Quiero que vayamos a lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corintios, en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 16, a forma de pregunta, les dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora ¿en dónde? En vosotros. Y si nos vamos a su segunda carta, segunda de Corintios, en el capítulo 6, por favor, en el versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Porque vosotros sois templos del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis otra vez. Y dice: al que venciere yo lo haré columna, ¿en dónde? En el templo de mi Dios. Si nos hemos estado deteniendo brevemente en estos textos, es para que yo quiero que a cada uno de ustedes les quede bastante claro lo que el libro de Apocalipsis enseña. Una iglesia fiel como la de Filadelfia, una iglesia que predicaba el evangelio, una iglesia que conservaba fielmente la doctrina, se le promete algo. Y la promesa primaria es: lo haré columna.
como Jacobo, repito, Cefas y Juan, según el apóstol Pablo, lo eran. Es decir, un pilar para la iglesia, alguien en que la iglesia podía apoyarse, alguien de quien la iglesia podía recibir alguna enseñanza. A ellos se les iba a hacer columna. Y repito y reitero lo que hace rato mencioné. Ellos no iban a hacer columna con los mundanos. Ellos no iban a hacer columna para los paganos. Ellos iban a hacer columna en el templo de mi Dios. Now, lugar donde habita la presencia del Señor. Ellos iban a hacer columna entre creyentes fieles. Ellos iban a ser un pilar para la iglesia que verdaderamente adoraba al santo y verdadero con el cual se presenta esta carta. Estas personas iban a ser columna, no para la iglesia que se mezcla con el mundanalismo, no para los falsos hermanos, sino para la persona en la cual habita la presencia del Señor por medio de su Santo Espíritu. Pues el mismo apóstol Pablo dice, a forma de pregunta a la iglesia en Corintios, ¿acaso vosotros no sois templo de Dios? La iglesia fiel, un creyente fiel, va a ser una columna para un verdadero creyente. Columna en el templo de mi Dios. Y después dice, y nunca más saldrá de ahí. La palabra en el original griego que usa para salir es la palabra exo, que lo pueden relacionar con la palabra éxodo, salida. ¿Por qué está diciendo posteriormente y nunca más saldrá de ahí? Será columna en el templo de mi Dios. Será una columna para el creyente. Será una columna para aquellos en los cuales mora o habita la presencia de Dios. El que es fiel, ese creyente fiel que recibió vituperios de la sinagoga de Satanás, ese creyente fiel que adoró al Dios santo y verdadero, del cual desprende la carta en el anuncio, que se le hará columna en el templo de mi Dios, se le dice, y nunca más saldrá de ahí. Bueno, ¿por qué está diciendo nunca más saldrá de ahí? Esto era bastante significativo para la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia era una zona que estaba llena de volcanes, era una zona volcánica. Era una zona donde constantemente había temblores, había terremotos. Incluso en el año 17 después de Cristo, la zona sufrió un gran temblor, un gran terremoto, y fue devastada a tal grado que el emperador Tiberio la declaró libre, exenta de impuestos. Y no solo la declaró exenta de impuestos, sino que Tiberio ayuda a la reconstrucción de la ciudad de Filadelfia. Como era una zona donde constantemente había temblores, los habitantes de Filadelfia tenían que salir
a las orillas de la ciudad y habitar a las orillas de la ciudad. A pesar de que Filadelfia era un lugar rico en economía, gracias a la diversidad de cultura y lenguaje, y al ser un paso comercial, las personas se veían bastante beneficiadas económicamente. Pero era tanto el temor que los habitantes de ahí tenían por constantes temblores. No dormían tranquilos, no vivían tranquilos, pues constantemente sus propiedades, aquello que habían adquirido con tanto esfuerzo, se veía deshecho. Tenían que salir a habitar fuera de la ciudad y regresar a trabajar en lo que cada uno desempeñase. Entonces, cuando está diciendo y nunca más saldrá de ahí, es bastante significativo para la iglesia en Filadelfia. Vean esto, ellos temerosos, ellos perseguidos por la sinagoga de Satanás, por los paganos, y a pesar de ser pocos, eran creyentes fieles. A ellos se les dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Yo lo haré un pilar dentro de la iglesia, dentro de los santos de Dios, de los santos de Dios. Y nunca más saldrá de ahí. No como cuando sales porque hay temblores. No como cuando tienes que abandonar tu hogar por los terremotos, por los constantes terremotos. No así. Nunca más saldrás de allí. Es decir, lo que está diciendo en el contexto, lo que está diciendo con esa frase dentro del contexto histórico es: no tienes por qué temer más. No tienes por qué tener temor. Al creyente fiel, a la persona que predica verdaderamente la palabra del Señor, a la persona que busca en la gracia que nos ha sido otorgada por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, agradarlo y honrarlo a Él con todas nuestras fuerzas por su gracia. Esa persona no tiene por qué tener temor. Esa persona será una columna no dentro del mundanalismo. Los mundanos los van a rechazar. No van a querer convivir con ustedes. Les van a gritar religiosos. Se van a alejar de ustedes. Lo van a hacer. Van a ser columna en el templo de mi Dios. ¿Acaso el apóstol Pablo no dice: ¿acaso vosotros no sois templo de Dios? Serán columna en la iglesia del glorioso, santo y verdadero, entre los santos. Y nunca más saldrá de ahí. No tienes por qué temer. Así como temes cuando sales de Filadelfia por los constantes terremotos, con los constantes temblores. No así. No tienes por qué tener ningún temor. No tienes por qué temer de la sinagoga de Satanás. Pues yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. No tienes por qué tener temor, así como tienes temor por los constantes terremotos. Te haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de ahí. Cuando nosotros englobamos esta pequeña frase, estas pequeñas palabras de la parte A del versículo 12,
Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Es una frase, escuchen esto, es una frase como yo les he venido anunciando en cada exposición del libro de Apocalipsis. Es una frase de confort para el cristiano, para el creyente fiel, para la persona que espera la gloriosa segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Es una frase de confort para una iglesia perseguida. Es una frase de confort para una iglesia que veía a sus hermanos morir en el martirio. Es una frase de confort para una iglesia que veía cómo las demás iglesias estaban rodeadas de mundanalismo y de paganismo. Cómo las demás iglesias vivían. La iglesia en Filadelfia era fiel. Y era una iglesia pequeña. Era una iglesia pequeña, bastante pequeña. No eran multitudes. Era una iglesia pequeña, pero fiel. No era la iglesia fornicaria de Tiatira. No era la iglesia hipócrita de Sardis, con nombre de que vivía pero estaba muerto. No. A esta iglesia fiel, así como a cada creyente fiel a la palabra del glorioso Señor y Salvador que tenemos, se le promete ser columna, se le promete ser un pilar, pero no para el mundano o pagano. Sino para todos aquellos cuanto nuestro Señor, nuestro glorioso Señor llame a su presencia. En el templo de mi Dios, now, donde habita la presencia del Señor. Y la frase de esperanza dentro de esa dicha para ellos, para una persona que ha sido fiel, nunca más saldrás de ahí. No tienes por qué temer. No tienes por qué temer. Porque quien está mandando este mensaje es el santo y verdadero. El que conoce las obras de la iglesia en Filadelfia, que no tiene ningún reproche hacia ellos. Así como el que conoce de cada uno de nosotros. Hay una promesa primaria para los creyentes en Filadelfia, así como hay una promesa para todo creyente fiel como lo eran los de Filadelfia. Ser columnas, así como lo eran los apóstoles de la Escritura, no los charlatanes de hoy en día. Ser columnas en el templo de mi Dios. Y dentro del contexto que trato reiteradamente de dejar asentado acerca de la zona volcánica de Filadelfia y de los constantes temblores, de los datos históricos que tenemos, viene inmediatamente a cada uno de nosotros el hecho de que ellos, cuando reciben esta palabra, se tienen que aferrar a esta promesa. Porque era claro que terrenalmente no les estaba yendo bien.
Era bastante claro, quizás por ser una iglesia pequeña, quizás por tener que abandonar sus hogares, quizás por ser perseguidos por los paganos, por no adorar al César, por las acusaciones falsas de la sinagoga de Satanás. Ellos reciben la promesa de confort que tiene el libro de Apocalipsis. Y concluyo en la parte A del versículo 12 del capítulo 3, en el mensaje a Filadelfia: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí.